Las últimas 10 selecciones que debutaron en la Copa del Mundo. Todos los mundiales, nuevos seleccionados hacen su debut en la competición, y hasta la fecha más de 75 países ya han participado mínimamente en una de las 21 Copas del Mundo que la FIFA organizó entre 1930 hasta 2018. En este video nos vamos a enfocar en las últimas 10 que debutaron en el torneo, es decir que lo hicieron en las ediciones más recientes del mundial. Vamos a repasar cómo fue su clasificación al torneo y cuál fue su desempeño a lo largo del mismo. Antes de empezar, quería invitar a suscribirse al canal a quienes todavía no lo estén. Estoy subiendo varios videos de fútbol todas las semanas. Dicho esto, continuemos. Trinidad y Tobago. El Mundial 2006 fue una de las ediciones que más debutantes tuvo, y eso que últimamente la posibilidad se reduce ya que buena parte de los países han disputado alguna vez el torneo. Los Soca Warriors consiguieron una histórica clasificación a la edición celebrada en Alemania, tras conseguir el cuarto lugar en el proceso clasificatorio de CONCACAF y vencer a Bahrein en el repechaje. Trinidad y Tobago se convirtió así en el cuarto país del Caribe en llegar a jugar un mundial. Con el histórico Dwight Short como emblema y capitán, los trinitenses fueron parte del grupo B junto a Inglaterra, Suecia y Paraguay. El debut fue ni más ni menos que con un empate ante los escandinavos, algo que en los pronósticos se veía poco probable. Sus últimos dos encuentros fueron con derrotas por 2-0 ante ambos rivales. Su último puesto igualmente no quita que la selección haya dejado una grata impresión. Ghana. La selección de Ghana fue otra de las debutantes, y resulta extraño que no hubiese sido antes, ya que a lo largo de los años ha mostrado ser uno de los equipos más fuertes de África, confirmándolo con sus 4 títulos de la Copa Africana de Naciones, como también en campeonatos juveniles. Sin embargo, tuvieron que esperar hasta 2006 para poder jugar un mundial, tras ganar su grupo en las clasificatorias, dejando atrás a selecciones como República del Congo y Sudáfrica. En el mundial, Ghana iba a firmar una muy digna participación. Integrando el grupo E junto a Italia, República Checa y Estados Unidos, las denominadas Estrellas Negras lograron avanzar de ronda con su meritorio segundo puesto con 6 unidades, quedando solo por detrás de Italia, quien luego se consagraría campeón. Sus victorias fueron ante los checos por 2-0 y ante Estados Unidos por 2-1. En octavos se vieron superados por un Brasil con grandes figuras y cayeron 3-0. Posteriormente también iban a clasificar al Mundial de 2010 y 2014. Ucrania. Una de las mejores participaciones de un debutante en los últimos mundiales. La selección ucraniana comenzó a jugar como tal en 1992, tras la independencia de la Unión Soviética. Tras un par de intentos fallidos de clasificar al mundial, en 2006 se pudo dar por primera vez, con la leyenda Andrei Shevchenko como principal figura. En la clasificatoria quedaron punteros de su grupo y dejaron atrás a selecciones muy respetables como Turquía, Dinamarca y la campeona de la Eurocopa 2004. Grecia. En el Mundial de 2006, Ucrania no pudo tener un peor debut, cayó derrotada 4-0 ante España. Sin embargo, se destaca su cambio de chip para lo que restaba, lo que hizo que posteriormente se impongan ante Arabia Saudita por ese mismo resultado y ante Túnez por la mínima. En octavos, un duro partido con Suiza sin goles iba a obligar a definir al ganador por penales, que terminó siendo Ucrania. La siguiente fase se vieron superados por Italia, perdieron 3-0 y le dijeron adiós a un torneo que los vio jugar por única vez, aunque dejando una buena imagen. Angola. 8 de octubre de 2005, un día histórico en Angola, a tal punto de que fue declarado feriado nacional. Su selección de fútbol, de participaciones discretas en los torneos que había disputado hasta el momento, había clasificado por primera vez al Mundial, dejando sin chances a la clara favorita de la zona, Nigeria. En su primera Copa del Mundo, las palancas negras se encuadraron en el grupo D con Portugal, México e Irán. Conscientes de sus limitaciones, Oliveira Goncalves planteó un esquema bastante defensivo, que impidió a sus rivales atacar con comodidad, pero como consecuencia se vio afectada su propia ofensiva. El seleccionado africano debutó con una derrota frente a Portugal por un ajustado 1-0, y en sus siguientes partidos consiguió empatar ante México sin goles y contra Irán por 1-1. El primer gol de Angola en mundiales lo marcó Amado. En total sumaron 2 puntos y quedaron en la tercera ubicación, por detrás de México que terminó con 4. Costa de Marfil.
Siendo una de las selecciones más poderosas de África en aquel entonces, los elefantes pudieron clasificar a su primer mundial en la edición de 2006, dejando atrás en la clasificatoria a otras selecciones históricas como Camerún y Egipto. A pesar del optimismo y del buen equipo con el que contaban, con jugadores como Drogba y los hermanos Touré, Costa de Marfil tuvo la mala suerte de conformar el famoso grupo de la muerte, en este caso con Argentina, Países Bajos y la joven selección de Serbia y Montenegro. Su debut se dio con la albiceleste y fue con caída por 2-1. Como dato de color, Drogba anotó el primer gol de su país en mundiales. Su segundo partido también fue una parada brava que terminó con el mismo resultado, pero esta vez ante Países Bajos. En el encuentro del honor, lograron conseguir su primer victoria mundialista ante Serbia y Montenegro, ganando por 3-2. Los siguientes dos mundiales también tendrían presencia marfileña. Togo. Costa de Marfil, Ghana, Angola y también Togo fueron las selecciones africanas en poner su firma en la historia mundialista en la edición celebrada en Alemania. Los gavilanes han estado años intentando clasificarse a la Copa del Mundo y recién en 2006 pudieron hacerlo, dando una sorpresa tras dejar afuera a Senegal, la favorita a clasificar por ese sector. Togo se presentó al Mundial con diversos conflictos internos que obviamente repercutieron en lo deportivo. En la Copa Africana anterior al Mundial hicieron un papel muy malo. Adebayor y el entrenador Keshi tuvieron conflictos. Los jugadores se negaron a entrenar por una disputa con la federación, y para colmo el nuevo entrenador asumió con el torneo ya empezado. La selección africana compartió el grupo G con Corea del Sur, Suiza y Francia, pero en ninguno de los tres partidos pudo rescatar ni siquiera un empate. Terminó cuarta sin unidades y hasta el momento no volvió a disputar otro mundial. Eslovaquia. Pasamos al Mundial 2010, aquel recordado torneo celebrado en tierras sudafricanas que entre muchas anécdotas y situaciones históricas recibió por primera vez a la selección de Eslovaquia. En 1993, tras la disolución de la selección de Checoslovaquia, se formaron dos selecciones independientes, República Checa, sucesora de aquella antigua federación y selección, y Eslovaquia, que armó la propia. En 2010, esta logró clasificarse por primera y única vez hasta el momento para una Copa del Mundo, liderando un grupo que también contaba con Eslovenia, República Checa, Irlanda del Norte, Polonia y San Marino. El conjunto que tenía en sus filas a Skrtel, Hamsik, Vitek, entre otros, pudo llegar hasta los octavos de final, donde cayeron ante Países Bajos por 2-1. En fase de grupos habían logrado pasar a la siguiente ronda con apenas 4 unidades, tras su empate en el debut ante Nueva Zelanda y su histórica victoria por 3-2 ante el campeón defensor, Italia, dejando a los tanos afuera del torneo. Bosnia y Herzegovina. Único debutante que tuvo el Mundial de Brasil 2014. Bosnia es una selección joven que surgió tras la disolución de Yugoslavia, y tras varias clasificatorias quedando eliminada, pudo sacarse esa espina al poder cumplir su objetivo para la edición de 2014. La bienvenida a la Copa del Mundo se la dio a Argentina, en un partido que terminó en derrota por 2-1. En aquel encuentro se produjo el autogol más rápido en un mundial, convertido por Kolasinac a los 3 minutos de juego. En su segundo encuentro, los bosnios cayeron por 1-0 ante Nigeria, y ya eliminados le ganaron a Irán por 3-1. Dos de las figuras de aquel equipo eran Miralem Pjanic y Edin Dzeko, que ambos anotaron en el tercer y último partido. Finalmente quedaron ubicados en la tercera posición por detrás del albiceleste y de las Super Águilas. Islandia. Mundial 2018, edición que le dio la bienvenida al humilde pero batallador seleccionado islandés, que ya había deslumbrado al mundo con su gran actuación en la Euro del 2016. En la clasificación quedó puntera de su zona, dejando por detrás a Croacia, Ucrania, Turquía, Finlandia y Kosovo. Curiosamente, la bienvenida a la Copa del Mundo se la iba a dar a Argentina, tal como pasó con varias selecciones a lo largo de la historia. En este caso, Islandia no iba a perder, sino que sacó un histórico empate 1-1, con gol de Finn Bogason. El partido que probablemente lo sacó del torneo fue contra Nigeria. Una victoria era clave para aumentar las chances de clasificar, pero cayeron por 2-0 ante los africanos. En la última fecha también perdieron, pero contra Croacia, esta vez por 2-1. Finalmente se despidieron prematuramente del torneo con solo una unidad, ocupando el fondo de la tabla. Panamá. Junto a Islandia son las últimas dos selecciones en debutar en mundiales. En una épica clasificación, Panamá derrotó a Costa Rica en la última jornada del hexagonal y sacaron boleto a Rusia junto a México y a los Ticos, que ya estaban clasificados de antemano.
El conjunto del Bolillo Gómez tuvo un desafío durísimo al compartir grupo con dos selecciones muy fuertes, tales como Bélgica e Inglaterra, que fueron justamente las que avanzaron de ronda. La restante fue Túnez. En su debut, los canaleros perdieron ante Bélgica por 3-0. En el segundo partido fue Inglaterra quien les ganó, pero esta vez por 6-1. A favor suyo fue que Felipe Baloy convirtió el primer gol panameño en la historia de los mundiales, un dato no menor. En el tercer y último encuentro ante Túnez caerían por 2-1, despidiéndose del mundial sin unidades. Antes de terminar, quería comentar también los casos de República Checa y de Serbia y Montenegro. La selección checa hizo su debut como tal en la edición de 2006, siendo la primera vez que jugaba tras la disolución de Checoslovaquia. Igualmente, FIFA considera a República Checa como la heredera de aquella antigua selección, que ya ha jugado varios mundiales y de hecho fue subcampeona en 1934 y 1962. Su participación en 2006 culminó en la primera ronda. El equipo de Nedved y compañía finalizó tercero con 3 puntos, por detrás de Italia y Ghana. Algo similar sucede con Serbia y Montenegro, que es considerada la sucesora de la antigua Yugoslavia y también tuvo su única participación en 2006. En su caso no cosechó unidades, ya que cayó en los partidos frente a Países Bajos, Argentina y Costa de Marfil. A su vez, en 2010 se produjo el debut de la selección de Serbia, ya sin Montenegro, que había creado su selección y federación independiente. Serbia finalizó última en el grupo D con 3 unidades, tras la histórica victoria ante Alemania y las caídas frente a Ghana y Australia. Espero que les haya gustado el video. Si les interesa el mismo formato pero sobre la Champions League, tienen el link en la descripción. Un saludo a todos.